En los últimos días hemos visto al presidente de su partido, al señor Abascal, arremeter directamente y frontalmente contra el Partido Popular por todo el asunto que tiene mucho que ver con lo que usted comentaba de la inmigración ilegal y que en España se concreta en la gestión de los MENAS. ¿Hay aquí una estrategia coordinada entre Europa y España sobre la posición de Vox, en buscar una diferencia entre la respuesta que Vox propone, y cuando digo Vox me refiero también al grupo que acaban de formar, y la respuesta que propone el Partido Popular y el Partido Popular Europeo? La propuesta que nosotros tenemos es la misma en Bruselas que en Madrid, que en A eso me Sevilla, que en refiero. Canarias. El Partido Popular es el que tiene el problema de incoherencia, de decir votar a favor de la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes ilegales y al día siguiente copiarnos la propuesta de que, y además una propuesta personal mía, que hice yo hace 4 años, del llamado bloqueo naval. En realidad, asumida de Fratelli d'Italia, que proponía eso en las costas italianas. Yo creo que el planteamiento de Santiago, que ha expuesto hoy además en su rueda de prensa, es muy claro. En nuestros pactos regionales queda claro que el gobierno regional va a combatir la inmigración ilegal. Como no puede ser de otra manera. Imagínense ustedes que hubiera un pacto que dijese vamos a promover la inmigración ilegal. No, no. Si es ilegal, es contraria a la ley y ha de combatirse. Si, lo que ha dicho Santiago Abascal, literal, si el Partido Popular no, desde esos gobiernos regionales, no utiliza todos los medios políticos y legales para oponerse a ese reparto ilegal de inmigrantes ilegales, pues evidentemente será el propio Partido Popular el que está rompiendo el pacto. Serán ellos, porque ese es el compromiso. El compromiso que además está razonablemente funcionando bien. Ese es lo que nosotros hemos mantenido y es, por tanto, perfectamente coherente con lo que nosotros defendemos aquí. Y argumentos hay muchísimos. Para empezar, posiblemente el más fuerte es el del incumplimiento de nuestra norma de extranjería que obliga a entrar legalmente. Pero además otro, que es la protección de la familia. Si son menores, tienen que ir con sus padres. Y basta preguntar, usted como periodista puede hacerlo, preguntar a cualquier Policía Nacional, Guardia Civil de Frontera, que le informará con toda claridad que esos menores saben perfectamente quiénes son sus padres, dónde están sus padres y comunican con ellos. Lo que tiene que hacer España, como un Estado que respeta la legalidad internacional, es coger a esos menores y devolverlos con sus padres. Las relaciones entre Vox y el PP se están tendiendo. Una realidad que uno se da cuenta constantemente en los diferentes países, no solo europeos, sino a nivel mundial, pero digamos que el día de hoy el foco de esta problemática de inmigración ilegal es sobre todo notoria en Estados Unidos y en gran parte de Europa, pero cómo esta inmigración ilegal ha afectado negativamente a los países. Cómo esta inmigración ilegal ha aumentado los índices de delincuencia, ha aumentado el índice de violaciones hacia mujeres. Eso es preocupante y eso es un tema que tiene que ser atacado de forma radical. No considero que puedan existir puntos medios al respecto, porque se está afectando la población de origen de un territorio, la población propia que conforma las naciones. Y para un político esto tiene que ser la prioridad absoluta. No puede existir nada por encima de eso. Lo que uno por desgracia ve en la actualidad, aunque es una realidad histórica, es que los políticos ven sus propios intereses, no ven el interés del ciudadano. En este caso, en cuanto a la inmigración, le venden la idea al público de que es responsabilidad de las naciones, responsabilidad de los ciudadanos, hacerse cargo de los problemas de otros países. En este caso, hacerse cargo de los migrantes o de la gente que sale de otros países por diferentes situaciones. El problema en este caso, cuando se procura ayudar a todo el mundo, es que les ingresa una gran cantidad de gente que no lo necesita o que llega a los países únicamente para delinquir, únicamente para aumentar estos índices de crímenes que mencionaba anteriormente. Y esto se da porque en muchos casos, si no en la mayoría, la gente que ingresa a los países viene con muchos problemas detrás y además con una cultura totalmente distinta a la cultura de destino. En este caso específico, a la cultura de la sociedad española, que se ha visto invadida por islamistas, que se ha visto invadida por radicales y que por lo tanto no va a ayudar a construir una mejor sociedad. Pero no solo eso, sino que peor aún es que no les interesa adaptarse a dicha cultura. Crean sus propios guetos y con el tiempo, mientras más crecen estos grupos sociales, mientras más crecen estas poblaciones que no comparten una cultura con, en este caso con España, pues empiezan a generar divisiones que se ven acentuadas con el discurso progresista, que justamente lo único que buscan es la división. Entonces buscan división desde el género, buscan división desde la clase social, buscan división desde la raza, y con estas poblaciones que les llegan además empiezan a crear divisiones desde las creencias, desde los objetivos y desde la cosmovisión de los ciudadanos, lo que con el tiempo se vuelven los ingredientes más adecuados para perder cualquier objetivo común que pueda tener la sociedad, y que así cualquiera que los quiera destruir pueda ingresar más fácilmente y cumplir sus objetivos. La multiculturalidad no es un premio, la multiculturalidad es una maldición.
y hay que buscar evitarla lo más posible. Pensando. Menores y devolverlos con sus padres. Las relaciones entre Vox y el PP se están tensando. Nunca han sido especialmente buenas y aquí hay un tira y afloja permanente, pero es verdad que el señor Abascal en los últimos días está siendo más frontal. ¿Esto es una estrategia deliberada o es una cuestión estrictamente vinculada a la cuestión de la inmigración ilegal y de los menas? Yo creo que las relaciones de Vox con el Partido Popular no se pueden definir como ha hecho usted con carácter general. En Aragón está yendo muy bien, en Valencia está yendo muy bien, en Castilla y León está yendo muy bien. Es decir, allí donde tenemos gobiernos regionales conjuntos con el Partido Popular se están adoptando. Lo hemos dicho siempre, es un gobierno de coalición, hay tensiones, pero se va ejecutando ese pacto de gobierno y esos pactos de investidura. Sí, las reformas en el ámbito de la libertad educativa y lingüística en la Comunidad Valenciana, en la aprobación de una nueva ley para la libertad, derogando la ley de memoria democrática en Aragón, se van haciendo muy bien. Es verdad que la inmigración ilegal es que es un asunto absolutamente esencial en la política nacional, en la política regional y en la política europea. Y además es un elemento que está en nuestros acuerdos. Y por tanto, lo único que nosotros planteamos es el cumplimiento del acuerdo. Y ya está, como se ha hecho hasta ahora. El problema es que, por no sé qué intereses, el Partido Popular, pues en Canarias, como está gobernando con Coalición Canaria, pues mantiene una posición. En Andalucía, Moreno Bonilla, que se reúne con los representantes del Partido Comunista Chino, pues plantea la ejecución sistemática de la Agenda 2030, y es el Partido Popular el que tiene que resolver esa contradicción, porque en nosotros no hay contradicción. O sea, permítame que insista y no lo haré más que una vez. Circunscribimos esta tensión a la cuestión de la inmigración, ¿no? No se va a extender a otras cuestiones. Lo que ha planteado mi presidente, Santiago Abascal, después de la reunión del Comité de Acción Política, y es una cuestión muy clara. Pero es un tema de cumplimiento de los pactos. Yo creo que esto es muy importante. Claro, hemos llegado a un acuerdo y queremos cumplirlo, el acuerdo. Señor Buxade, Esas posiciones, como las del PP, en este caso que Buxade habla en cuanto a la inmigración, son las que en general enmarcan esa derecha peligrosa. Ese centro o centro derecha que se dicen llamar derecha, pero que con sus posiciones están engañando de alguna manera a la población, pero además implican un gran riesgo para la sociedad. Como ya he dicho, el tema de inmigración ilegal es preocupante en cualquier país, no importa cuál sea. Es preocupante porque aumenta en general unos índices negativos, criminalidad, violaciones, terrorismo, etc. Pero hay un punto más importante y que un poco he mencionado anteriormente, y es esa pérdida de identidad. Porque la identidad abarca la mayoría de lo que conforma una nación, no únicamente en la apariencia de sus individuos, que es la forma más evidente en la que esto se muestra, sino en todo el sistema de creencias, en la cosmovisión que puede haber desde un territorio. Como dije anteriormente, cuando esto se divide, cuando se empiezan a tener objetivos muy diferentes entre los individuos o entre los diferentes grupos sociales que puedan conformar una sociedad, será mucho más difícil salir adelante de los problemas que la vida o el entorno o el universo le quieran poner de frente a la sociedad. Cuando todos tienen un objetivo común, más probable será alcanzarlo. Sin embargo, lo que constantemente hacen los globalistas, lo que constantemente hace la izquierda, es diversificar esos objetivos, diversificar los grupos sociales que conforman una nación para que los objetivos no sean alcanzables. Y de esta manera los políticos de turno decir que ellos iban a ayudar al país o a determinado grupo social a mejorar sus niveles de vida. Y de esta forma, desde la ilusión de la gente, desde la inocencia de la gente y con la división constante y mal llamada diversidad, convencen a los votantes que entre más diverso sea un país, mejor es para este país. Pero esto no es verdad, y que un partido supuestamente de derecha, como se suele llamar al PP, no tenga claro esto es peligroso, porque la inmigración ilegal lo que busca es atacar y destruir la identidad de las naciones, y una nación sin identidad no tiene ningún futuro. A la hora de conformar los grupos, ustedes han decidido salirse del grupo en el que estaban y formar de momento una plataforma que acabará siendo un nuevo grupo. ¿Cuáles son las motivaciones? Las motivaciones son muy claras. Nosotros lo hemos dicho. Nosotros llegamos aquí hace 5 años, 3 eurodiputados, no conocíamos el Parlamento Europeo ni la política europea, pero al cabo de unos pocos meses nos dimos cuenta que hay una urgencia que es la unidad de todos los partidos patriotas. Lo importante es aquellos partidos que tienen por convicción defender la soberanía de los estados, las competencias que tenemos en los tratados frente a esa maquinaria de poder que es Bruselas. Y lo hemos hecho durante estos 5 años en el ECR y estamos muy orgullosos de haber contribuido al crecimiento del ECR. Con la continuidad de esa acción política en Bruselas, pues será acudir a la llamada de un nuevo grupo que aparece con una etiqueta que es totalmente distinta, es la de patriotas. Lo que nos une es esa convicción de defensa de las naciones, de las fronteras, de la seguridad, de la lucha contra la inmigración ilegal y sobre todo poner fin a todos los efectos perniciosos del Pacto Verde Europeo. Y esto yo sé que a lo mejor es muy fino para los titulares, no significa que sigamos manteniendo
todas las relaciones con aquellos que estaban con nosotros en el ECR, que siguen siendo nuestros socios también aquí en Bruselas. Bien, permítame preguntarle por dos. Es importante, ¿no?, que existan estas alianzas entre lo que él denomina partidos patriotas, y es algo que uno empieza a ver que se va dando con más frecuencia a nivel mundial. Cómo empiezan a existir alianzas entre diferentes partidos políticos y personajes políticos que uno podría llamarlos como derecha, que se oponen a este globalismo, que se oponen a lo que mencionaba ahorita Buxade en cuanto a inmigración ilegal, en cuanto a identidad y demás. Pero cómo se empiezan a aliar, como figuras como Donald Trump, como Nayib Bukele, como Javier Milei, como Abascal, empiezan a generar diferentes tipos de relaciones para hacer crecer más este mensaje político que es tan importante, y estas medidas que son tan esenciales para el futuro de la humanidad, sobre todo la oposición a todo lo que implica la Agenda 2030. Entonces es muy bueno, y sobre todo ahora que la derecha ha crecido tanto en el Parlamento Europeo. Ya votaron no a su nombramiento. Dos personas, dos mujeres en este caso, una von der Leyen. Ustedes bajo ningún concepto están dispuestos a... Bueno, ya votaron no a su nombramiento, están dispuestos a apoyar a la presidenta de la Comisión Europea. Mantienen esta posición que ha sido coherente desde hace años. Sin duda, no hemos dicho eso en campaña, lo hemos dicho durante la anterior legislatura y lo decimos ahora, cómo vamos a cambiar, y máxime después de haber visto cómo se pergeña la nueva presidencia de von der Leyen en una reunión con Scholz, con Sánchez, es decir, lo peor de la izquierda europea, reuniéndose con el Partido Popular y pactando que von der Leyen los puestos. Von der Leyen no la ha votado nadie, ningún europeo. Los alemanes ni siquiera han votado a von der Leyen, por supuesto. Alguien que la semana pasada se reunió con el grupo de los verdes europeos, que han tenido un batacazo en estas elecciones, y les dice, tranquilo, no os preocupéis, el Pacto Verde Europeo va a seguir en marcha y vamos a seguir en esa línea. Nosotros no podemos votar a alguien que, por ejemplo, hoy mismo hemos conocido que 2.900 despidos, trabajadores de la central nuclear de Almaraz, como consecuencia de esas políticas del fanatismo climático. Nosotros queremos políticas que defiendan el medio ambiente, pero que no echen a nuestros trabajadores a la calle. Y tercero, defender el Estado de Derecho. Como Vox es el partido que defiende el Estado de Derecho en España. Lo que no lo hacen son el Partido Popular y el Partido Socialista. No tengo duda respecto a los... Y lo que decía yo un poco antes, cómo los políticos piensan únicamente en sus propios intereses antes que en el pueblo. En este caso, favoreciendo lo que es el avance de la Agenda 2030, financiada por grandes capitales globalistas y con el beneficio económico que esto les implique, ¿no? Casi siempre el político tiene esto en general. Casi todos los que son de izquierda, muchos que se denominan centros, muchos también que se denominan como derecha. Entonces es bueno que existan líderes que realmente están defendiendo a la población, porque la amenaza es grande, la amenaza sigue siendo grande y es muy peligroso que siga avanzando esta Agenda 2030 y que sigan avanzando los globalistas en su intención de controlar absolutamente todo. Controlan la información, controlan el entretenimiento, controlan lo que es bueno, controlan lo que es malo, pero quieren abarcar todavía mucho más. Entonces es importante, cuando existen líderes así, que se oponen a eso, que se oponen y están luchando, y son líderes que de alguna manera son representantes del pueblo. Uno no puede decir tampoco que sean santos, ni uno tampoco puede decir que sean perfectos o que no tengan sus propios intereses, pero al menos se oponen al mayor riesgo que tenemos ahorita actualmente, porque ya se ha visto el riesgo que ha implicado y todo lo que buscan controlar. Ojalá estos políticos patriotas no tengan un interés más allá de ayudar al pueblo y más allá de defender realmente su patria, sus naciones. Los posicionamientos de Vox, pero sí respecto a los de Orbán, que es el promotor de este nuevo grupo. Orbán defiende el Estado de Derecho. ¿Cómo no lo va a defender? Defiende su constitución húngara y sus leyes húngaras aprobadas por su parlamento. Por supuesto, es pro-OTAN. Si forma parte de la OTAN. Hungría forma parte de la OTAN. Y el tercer punto es pro-europeo. ¿Pero cómo no va a ser europeo Orbán? Orbán es que es desconocer absolutamente. Hay tanta propaganda y tanta manipulación. Orbán es un luchador por la libertad frente al régimen soviético. Contextualíceme la reunión de Orbán con el señor Putin. Lo más grave es que el día antes va a ver a Zelensky y no sale publicado en ningún medio. ¿Por qué? ¿Por qué los medios? Desde un punto de vista noticioso, permítame, no es lo mismo reunirse con Zelensky, que es la víctima, que es el país invadido y al que han recibido y visitado todos los líderes de la Europa occidental, que reunirse con Putin, que es alguien con quien se ha reunido muy poca gente. También fue noticia cuando acudió Macron, por ejemplo. Sí, claro, pero a Macron no le acusaron de antieuropeo. No, bueno, vale. Esa es otra valoración, pero el concepto noticioso es importante. No, pero es muy importante cuando tú pones la noticia traer el contexto. Y me dice, contextualice, pues el contexto es el que da el propio Orbán. Le ha ido a ver a Zelensky, le ha ido a ver a Putin. Te podrá parecer mejor o peor, bien o mal, por supuesto, pero eso no te convierte ni en antieuropeo ni en pro nada. Y al final algo también propio de los medios de comunicación es tratar de controlar la agenda, sesgar los hechos y transformarlos a su manera, que es un poco aquí al final la queja de Buxade respecto a cómo los medios
tratan la reunión de Orbán con Putin y la reunión de Orbán con Zelensky. Pero bueno, esos son los medios de comunicación generalmente, ¿no? Como decía en la parte anterior, están también controlados. Los globalistas, estos grandes capitales de izquierda, tienen el control de la información, del entretenimiento y de gran parte de nuestro mundo. Ellos en gran medida deciden cómo se sesgan las noticias, cómo se presentan. Es positivo que existan estos líderes oponiéndose a esa agenda que nos quieren imponer a nivel mundial, que ahorita están atacando muy fuertemente a Europa y a Estados Unidos principalmente, pero si no se tiene cuidado, muy pronto también nos va a llegar un impacto muy fuerte al resto del mundo. Y aquí ya en Latinoamérica vemos cómo estos globalistas, cómo esta gente que busca destruir las naciones, están teniendo un impacto muy fuerte y están controlando mucho de lo que somos, mucho de lo que pensamos, mucho de lo que vemos. Y eso es peligroso. Muchos de los líderes que actualmente nos gobiernan, como en el caso de Colombia, Gustavo Petro. Porque al final, a pesar de que las latitudes sean muy distantes, todos están controlados por las mismas personas. Prácticamente todos manejan el mismo discurso. Desde políticos, medios de entretenimiento, medios de información, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo atacar a esta gente. Es importantísimo atacar a los globalistas y todo lo que nos quieren imponer. Y esperemos que con la guía de los diferentes líderes políticos que se están posicionando a nivel mundial podamos pronto destruir esa agenda globalista que tanto daño nos hace. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.